El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos, sean bienvenidos en esta oportunidad a nuestro programa Reflexiones. Hoy queremos compartir con ustedes mensajes de la palabra de Dios, pero también reflexiones al corazón que puedan ayudarnos a meditar en lo que Dios quiere y a través de lo que Dios se mueve para llevarnos a entender mejor su palabra. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres nos quiere compartir un tema y lo ha titulado "Es mejor obedecer". Quédese con nosotros. Tal vez en alguna oportunidad usted haya vivido una situación o ha visto a una persona que la ha vivido. Y es que alguien ha dicho una mentira. Parece insignificante. Es más, alguien dice, pues me tocó decir una mentira piadosa, una mentirita. Mentiras piadosas no hay. La mentira es mentira, sea con piedad o sin piedad. Pero muchas personas dicen eso. ¿Y qué pasa con esto? El resultado de haber dicho esa mentira es que para cubrirla, de pronto tiene que decir una mentira más grande. Y cuando la persona se da cuenta, está diciendo mentiras muy grandes y a lo mejor ha llegado a una situación en la cual tiene que involucrar a más personas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta fue una expresión de Samuel, hablando con Saúl, como ahora más adelante miraremos. Pero la importancia es que lo que Samuel dice es que Dios se complace mucho más en que le obedezcamos, en que seamos fieles a su palabra, en que nunca utilicemos mentiras, a que le ofrezcamos sacrificios, a que le ofrezcamos ofrendas, a que le ofrezcamos cualquier cantidad de cosas. Por eso el profeta Samuel dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La grosura es ese olor, esa carne que se pone gorda y que huele rico en los asados. En Santander la llamamos el boquepecho. Suena y huele mejor, muy rico. Pero ni siquiera eso que es tan agradable es bueno para Dios. A Dios le agrada únicamente la verdad, lo que Él colocó en su palabra y que nosotros lo hagamos y que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Ahora, la mentira complica la vida. La mentira coloca la vida en una situación difícil. En el versículo 18
Samuel dijo, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Un juicio amañado. Cuenta la historia que en el siglo XVIII, un hombre que vivía en uno de los estados de América del Norte practicaba una religión contraria a la tradicional. Así que muchos le aborrecían y en medio de aquella sociedad le tenían odio y lo querían incluso matar. Una vez sucedió el crimen de una muchacha en el pueblo. Así que los magistrados, los jueces y aún los que estaban en aquel lugar le echaron la culpa a aquel joven. Así que dice, bueno, vamos a meter en una bolsa las dos palabras, inocente y culpable. Y entonces el papelito que saque usted, le dijeron al enjuiciado, va a dictar su sentencia. El hombre estaba allí orando a Dios y pidiéndole que le diera sabiduría en aquel momento. De pronto llegaron con la bolsa y los dos papelitos dentro de ella. El hombre rápidamente mete la mano y en lugar de leerlo se lo embulle en la boca y se lo come. Y el juez, malhumorado, dijo, ahora ¿cómo vamos a saber la respuesta? El hombre dijo, muy fácil, el papel que yo saqué dirá lo que yo soy, inocente o culpable, y el que quedó en la bolsa declara lo contrario al papel que saqué. Por ende, en el juicio quedó que el papel que el muchacho se había comido era el de inocente. Y allí soltaron a aquel hombre y dejaron de molestarlo por su creencia religiosa y nunca más volvieron a inculparlo. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, en los versículos 14 y 15, la palabra. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Aquel hombre pidió la sabiduría de Dios y hizo una respuesta correcta para aquel juicio incorrecto. Reflexionemos. Dios le ordenó entonces a Saúl destruir todo, no dejar nada. Sin embargo, ahí empezó Saúl a hacer mal las cosas. Dejó con vida el rey. Era un trofeo tener el rey capturado. Dejaron algunas personas para ofrecerle sacrificio a Dios. Pero Dios no quería eso. Dios quería todo destruido. ¿Qué quiere Dios en nuestra vida? Que todo salga. Que no quede absolutamente nada de lo que éramos en la antigüedad, lo que éramos en tiempo de hombres viejos. Por eso la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el Señor quiere la destrucción, pero no, muchas personas no las destruyen. Dejan sus costumbres, dejan algún vicio, dejan alguna adicción y lo dejan ahí tapadito, pero Dios que conoce su corazón, que conoce mi corazón, sabe que no estamos diciendo la verdad. Sabe que en el interior hay algo escondido. El que ha sido, por ejemplo, adicto al fuego, deja todo, deja el trago, deja el vicio, deja todo, pero se echa sus voladitas al casino a jugar. Está diciendo verdades a medias, porque dejó esa adicción ahí con él. A Dios hay que entregarle
toda nuestra vida. Además, también esa mentira nos lleva a involucrar a otros. Y Saúl respondió a Samuel, dice el versículo 20, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová. Jehová me envió y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Parece que Dios tuviera que agradecerle a Saúl que hubiera ido al mandato que el Señor le dio. Dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión. Como quien dice, agradezca que fui. Y además, aquí traigo para presentárselo. Pero como queriendo justificarse, entonces le dice, pues el pueblo cogió unos animalitos para traerlos. Pero esos animalitos es para ofrecerle sacrificios a Jehová. Es decir, primero se justifica. Casi que le dice, agradezca que obedecí, agradezca que fui. Es como si yo le dijera al Señor, agradezca que dejé el trago, pero yo tengo por ahí mis amiguitas. Eso está mal hecho. Y eso que Saúl hizo mal, lo llevó a que él fuera desechado como rey. Dice en el versículo 23, parte segunda, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. No obedecer a Dios, obedecerle a medias, es exponernos a que Dios nos deseche y nos quite de ser sus hijos y perdamos todo lo que hemos hecho. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos entender que cuando hay obediencia en nuestro corazón, Dios nos respalda. Pero cuando desobedecemos o permitimos que muchas cosas que hemos dicho que son ciertas salgan a la luz y son totalmente diferentes, vamos a empezar a tener dificultades. Y eso vemos con Saúl, cómo no obedeció la palabra que vino a través de Dios a través del profeta y desobedeció. Tal vez cuando pensamos en obedecer solamente el 50% o decimos una verdad a medias, estamos hablando de totalmente desobediencia, pero también de mentiras verdaderas. Una verdad a medias es una completa mentira. Por eso necesitamos la obediencia y la verdad en nuestro corazón. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya retornamos con reflexiones. Llevamos más de 60 años acompañando y viendo crecer los sueños de nuestros asociados. Apoyamos sus ideas hasta hacerlas realidad. Construimos relaciones de largo plazo, brindando servicios acordes a sus necesidades. Compartimos las alegrías e incentivamos el crecimiento. Somos como Ulesa, su respaldo financiero. Venga y crezca con Ulesa, su respaldo financiero. Para continuar con nuestro programa, el título del tema que les quiero compartir es una obediencia absoluta.
Cuando tomamos en serio lo que Dios nos dice y le creemos y confiamos en Él y obedecemos, vamos a ver la victoria, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a poder experimentar esa satisfacción del deber cumplido. Y eso pasó en el libro de Josué, cuando Dios le dice a Josué que se tomara a Jericó. En el capítulo 6 del libro de Josué, en los versículos del 1 al 5 dice la palabra: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vemos allí una estrategia que Dios le da a Josué. Y podemos pensar que es una locura. ¿Cómo es posible que una ciudad que está, como dice acá, bien cerrada y que tiene muros alrededor, unos muros con una extensión casi de 6 metros de ancho, por una altura que de pronto no nos dice la palabra, pero eran bien altos para poder encerrar la ciudad de Jericó? Y Dios le da una estrategia que cualquiera de nosotros podía dudar, podía pensar, pero ¿será cierto? ¿Pero sucederá esto? Y sabemos, como nos dice la palabra, que esto aconteció, porque sirvió para testimonio de las generaciones futuras. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, ahí en el versículo 30, dice la palabra: Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Entonces vemos cómo aquella estrategia que Dios le dio, Dios la permitió para que aquel pueblo tuviera una obediencia absoluta a la palabra de Dios. Y podemos pensar, pero eso no es verdad, pero eso fue tal vez una fábula que contaron, o fue algún cuento que inventaron, porque la historia data de hace muchos miles de años. Entonces podemos pensar que tal vez eso no sucedió, pero podemos ver en la epístola a los Hebreos, que nos habla de más bien hace casi 2000 años, menos de 2000 años, nos está hablando de que los muros de Jericó cayeron porque se cumplió lo que Dios le había dicho a Josué. Ahí en el versículo 3, el Señor le dice, del capítulo 6 de Josué, dice: Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Dios le está dando una estrategia. Cada día le van a dar una vuelta a Jericó, a los muros de Jericó. Una vuelta por día durante 6 días. Y luego le dice, en el versículo 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. O sea, Dios le da una estrategia puntual, le da un derrotero a seguir puntualmente. ¿Y qué es lo que hace Josué? Se levanta para decirle al pueblo que iban a hacer eso. Tal vez muchos dudaron, como podemos dudar hoy de esta palabra, pero podemos decir que Dios cumplió todo aquello que prometió. ¿A quién quieres agradar? Un joven que quería ser violinista hizo todos los esfuerzos por conseguir un gran maestro. Y lo consiguió. Y consiguió que le dictara las clases. Y empezó su proceso de formación.
pasado el tiempo, se convirtió en un extraordinario violinista. Pero su proceso llegaba, digamos, a su graduación, a su culmen, cuando él hiciera un concierto para el público. Vino la invitación, se programó el concierto y se llenó el teatro donde él se iba a presentar. Empezó la presentación y tocó de manera inigualable, de una forma extraordinaria. Después del tiempo termina el concierto y la ovación, el reconocimiento es algo extraordinario. Sin embargo, al mirar al joven violinista, no se le veía tan emocionado con esa acogida del público. Él miraba y buscaba a alguien, y seguía mirando y buscaba a alguien. Al fin, detrás del escenario estaba su maestro, aplaudiendo y con una sonrisa. En ese momento el semblante del joven cambió, sonrió y fue mejor. Después le preguntaron, cuando usted recibía la ovación del público, ¿está como calmado? Pero después de que vio a alguien, cambió. Y él dijo, sí estaba emocionado por la aceptación del público, pero buscaba la aceptación de algo más. La aceptación del público era muy importante, pero para mí lo más importante era la aceptación de mi maestro. Muchas veces hacemos cosas buscando agradar a alguien para quien pasamos de manera desapercibida y no buscamos agradar a Dios. El libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Busquemos agradar a Dios en todas las actitudes que tengamos. Reflexionemos. Al escuchar esta palabra, podemos pensar en cosas que de pronto son inverosímiles, cosas que de pronto no tienen razón, porque un muro bien ancho, un muro bien alto y hombres de guerra caminando alrededor, y el séptimo día darán 7 vueltas, dice el Espíritu de Dios a Josué, darán 7 vueltas. Y luego ahí en el versículo 5 del libro de Josué capítulo 6 dice, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá entonces. Subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. El muro de la ciudad va a caer cuando las bocinas suenen, cuando el pueblo grite. Y muchos dirán, pero por gritar y por tocar unas bocinas, ¿un muro de esos va a caer? Pero sabemos que puede ser imposible para nosotros, pero no para Dios. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 27, dice la palabra, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Tal vez le estamos pidiendo a Dios algo, tal vez estamos involucrados en un juicio que a nuestra forma de ver, la otra persona está mintiendo en todas las cosas y pensamos nos va a ir mal. Pero debemos orar a Dios, poner delante del Señor nuestra situación y saber que Dios va a obrar. Y de acuerdo a la estrategia que Él nos dé, debemos actuar puntualmente. Luego la palabra nos dice en el libro de Josué, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 16.
Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes llevaron las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vemos allí el cumplimiento de la estrategia que Dios le había dado a Josué. Puntualmente, y cada uno se apersonó de esa revelación que Dios le trajo a sus vidas. Nosotros también debemos apersonarnos de la revelación o de la palabra que Dios nos dé a través de sus escrituras, porque Él quiere que entendamos que Él puede hacer lo imposible posible. Él puede hacer un milagro en nuestra vida. Él puede dar vida donde hay muerte. Él puede traer sanidad donde hay enfermedad. Pero es de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Es de acuerdo al propósito de Dios para nuestra vida. Y el versículo 20 del capítulo 6 de Josué dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios dio una estrategia, tal vez una locura para muchos, pero hicieron el propósito, tuvieron una obediencia absoluta al propósito de Dios, a lo que Dios había establecido. Y cuando hicieron lo que Dios dijo, sucedió lo que Dios había declarado. Cuando nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos dice, vamos a ver cumplido el propósito de Dios y vamos a ver lo que Dios ha declarado que sucederá, porque Él no miente ni se arrepiente. Y si de pronto pensamos que es imposible para nosotros, para Dios no hay nada imposible cuando nuestra voluntad es absoluta de obedecerle totalmente a Dios. Debemos recordar siempre, amables televidentes, que en la obediencia está la bendición. Cuando obedecemos la palabra, Dios respalda su palabra y hace aquello por lo cual hemos estado clamando y pidiéndole a Él. Confiemos en Dios, obedezcámosle y Él hará. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Les bendecimos una vez más por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.